Mejorar los planteos de siembra con precisión y adopción de nuevas tecnologías es el desvelo de Precision Planting en nuestro país, que crece con innovación y servicio. A continuación en AgroTV, Leandro Salotti comparte qué sistemas están adicionando a las sembradoras para potenciar los rendimientos en cada metro del lote con menor uso de insumos. Con más de 20 años de trayectoria, Precision Planting es una empresa innovadora que desarrolla tecnologías que permite a los productores sembrar con una precisión milimétrica, inteligencia artificial, electrónica, sensores, cámaras e imágenes satelitales. Se combinan para potenciar los rindes en el lote con un uso eficiente de insumos. Leandro Salotti repasa los beneficios y futuro del sistema que logra eficiencia en cada centímetro y crece en nuestro país. Precision Planting nace en el estado de Illinois, bastante lejos de acá, hace varios años, comienzo de la década de los 90, 92 precisamente, en un pueblito que se llama Tremont, un pueblito realmente bien campestre del Midwest americano, con un productor curioso, como todo lo que tenemos acá. Esos productores inquietos, que no se quedan con lo que tienen, que no se quedan, che, me gusta mejorar un poquito más, y vio que en la parte de siembra faltaba mucho. En esa época, recordemos el comienzo de las cosechadoras axiales, una revolución en lo que era cosecha, mientras que en la siembra ya estábamos 20 o 30 años atrás. Por esos lugares, por esas latitudes, con siembras neumáticas, pero fundamentalmente básicas. El productor Greg Sauder comenzó a ver qué podemos mejorar y por esos años entró en contacto con una persona de apellido Keaton. Y ahí sacaron el primer afirmador Keaton, que era un afirmador simplemente de plástico, de un polímero flexible que podía afirmar las semillas en el fondo del surco. Ese fue el primer producto de Precision Planting comercializado a sus vecinos, lógicamente. ¿Y cómo fue evolucionando e innovando Precision Planting, respaldados por las prácticas y el manejo que llevan adelante en el PTI de los Estados Unidos? Ese mismo ADN de mejorar y de mostrar a todos los productores cuáles son las problemáticas a la hora de sembrar, nació y se evolucionó a través de los años 2000, 2010, 2020, y hace cuestión de 4 o 5 años atrás se tomó la decisión de invertir y comprar un campo experimental a mediana escala. O sea, no es un campo chiquito, microparcela, sino es un campo de escala real, muy parecido y siempre orientado a un tamaño similar a lo que un cliente tiene. Entonces, en ese campo, que le dicen PTI, pues Pontiac Technology Institute, por las siglas, queda en Pontiac, también estado de Illinois, un poquito más al norte, cerca de Chicago, en el cual se hace un manejo integral. No solamente desde la siembra, preparación del suelo. En esas latitudes recordemos que hacen siembra convencional por una cuestión climatológica, ¿no? En el invierno tienen 1,5 metros de nieve, entonces hay que descompactar, hay que hacer un manejo de suelo un poco más complejo. Preparación de suelo, como les decía, siembra, fertilización, que es la base de todo rendimiento. Si nosotros queremos tener un buen rinde, tenemos que nutrir bien ese suelo. Cuidado del cultivo, pulverización, etcétera, y después cosecha. Todo ese circuito se muestra en ese PTI. Nosotros, a través de drones, lo que se usa mucho es imágenes de distintos perfiles, distintas calidades, distintos tipos de imagen, NDVI, los más comunes que nosotros conocemos, para poder saber cuáles son las estrategias a priori para empezar ese trabajo en ese ciclo del cultivo, ¿no es cierto? Y sobre todo hay una parte fundamental, como les decía, con ese 1,5 metros de nieve, cuando se descongela, esa agua va para algún lado. El manejo de cuestiones hídricas es fundamental. Hay un lago con los drenajes, con las pendientes, con todo. Realmente impresionante cómo se le acerca al productor de a pie las últimas tecnologías en todo el cuidado del ciclo. Adaptar las máquinas y los nuevos híbridos al ambiente es fundamental y cada vez hay más tecnología que permite dejar la semilla en el surco de la manera más eficiente. A mí lo que me gusta siempre decirlo que somos el puente. Somos el puente entre los híbridos, el desarrollo de híbridos, la altísima tecnología que hay de los últimos 30, 40 años de todos los semilleros de genética, inserción de genes específicos y cómo llegamos a ese productor. Otra vez, imagínense, ese productor curioso que dice, ok, vos acá me traes una genética impresionante, bueno, ¿cómo hago yo para hacer siembra variable,
para tener el mayor potencial de ese rinde. Bueno, siembra variable, nosotros este año en Argentina, 2022, se vendió el surco eléctrico número 25.000. O sea, hay más de 2.000 máquinas como esta eléctricas, 100% eléctricas. Y eso habla de una revolución que está con un cimiento muy pero muy fuerte, ¿no? O sea, imagínense cada uno de esos 2.000 y pico productores que hoy hacen siembra variable surco por surco, 100%, y hasta pueden hacer población diferente surco por surco, con un mantenimiento súper bajo, con una cuestión que nosotros siempre decimos cargar y salir. O sea, acá dosificador totalmente autorregulable para perfiles contratistas que vamos de un campo a otro con distintas semillas, con distintas variedades. Eso es la siembra variable, porque la siembra variable no hay que quedarse solamente que en la loma ponemos menos planta y en el bajo ponemos más, que es súper importante y que en el oeste de la provincia de Buenos Aires, si no tenés variable no vas. Nosotros vamos un poco más. ¿Qué pasa con los cortes? ¿Qué pasa con las cabeceras? ¿Qué pasa con la siembra de soja? Si nosotros dejamos un hueco, se nos vienen malezas. Tiene que ver con el manejo de malezas también. O sea, la siembra variable aporta eso. Hay que verlo como un todo y eso es lo que aporta Precision solamente con el sistema eléctrico. Y también medir para mejorar la gestión agronómica. Ahora, ¿cómo escalan las necesidades en siembra con Precision Planting? Todos los sistemas que tiene Precision Planting se basa en la misma filosofía. Medir para controlar, controlar para gestionar. No podemos gestionar si no medimos. No podemos gestionar si no controlamos. Entonces, son los tres pasos fundamentales que toda la tecnología Precision Planting tiene. Y además hay una vuelta de rosca, como decimos acá en Argentina, en que la tecnología es modular. Eso es un hito tecnológico diferencial. La agricultura evoluciona y se mete de lleno en la era de la información. Salotti describe la conformación de las sembradoras inteligentes. En esta máquina en particular tenemos dosificador BSET, es un dosificador por demás de probado a través de los últimos casi 10 años que estamos acá en Argentina. O sea, probado localmente en Estados Unidos más de 20 años. Es un dosificador que si nos vamos a volúmenes en Argentina hoy debe tener más o menos el 60% del market share de las máquinas nuevas. O sea, el 60% de los dosificadores neumáticos que salen de todos los fabricantes nacionales es BSET. O sea, estamos hablando de un estándar, ¿no? Y estamos hablando de que debe haber en toda Argentina más de 50, 60.000 dosificadores de esto, con un objetivo principal, ser el corazón de todo el sistema Precision. Ese dosificador es un dosificador neumático muy eficiente, consume muy poco aire. Hoy una gran problemática es el consumo hidráulico, entonces ahí estamos bajando el consumo hidráulico de la turbina de aspiración. Es autorregulable, o sea, yo no tengo que regular el enrasador para cada calibre. Nosotros cargamos mezcla de calibre de semillas, lo que sea, no vamos a tener ningún tipo de problema. Y fundamentalmente bajo mantenimiento. O sea, la única parte móvil es el sello de goma, se saca sin ninguna herramienta, se cambia, son como la cubierta de los autos, cada 50.000 kilómetros tenemos que cambiarla. En esta máquina, siendo Darío productor, contratista, yo estimo que en 4 años no va a tener que tocar los sellos. Autorregulable, bajo mantenimiento y alta eficiencia. Está pensado para que vaya con un motor eléctrico. Con un motor eléctrico también pensado para ese dosificador. Cuando ustedes lo vean, queda como integrado, queda metido dentro de la misma carcasa, queda protegido también. Y eso hace que el motor eléctrico nuestro consuma menos de 1 ampere por surco. A 12 volts son 12 watts, o sea, es como un foquito de un auto. Podemos hacer 32 surcos de V-Drive sin ningún tipo de generador, sin ningún consumo extra hacia el tractor, así que realmente es súper interesante, súper versátil, y eso comandado por la computadora 2020. Con el objetivo de mejorar la implantación, Precision Planting desarrolló un tubo de bajada que trabaja en conjunto con el dosificado, perfeccionando el ajuste de la densidad en el surco. El tubo de bajada es el hermano del dosificador. Sin el dosificador, el tubo no va, el tubo sin el dosificador tampoco. Está orientado con cierto ángulo, con cierta curvatura súper estudiada para que compense la velocidad de avance. Es decir, nosotros avanzamos con la sembradora a una cierta velocidad y el tubo lo que hace es enviar las semillas hacia atrás
relativamente hablando, para que caigan en estado de reposo. Entonces, de esa forma generamos un espaciamiento súper bueno. El tubo de bajada en la punta tiene un sensor de masa que se llama Wave Vision, no es un sensor óptico y está puesto en la punta del caño. Eso lo que permite es mirar todos los rebotes si hay alguna interferencia, y está puesto en la punta del tubo. Los sensores ópticos no pueden estar ahí por una cuestión de que miden todo lo que pasa, polvo, rastrojo, lo que sea. Nuestro sensor solamente mide semillas, y si pasan dos juntas, en un haz de luz, como es el sensor óptico, no lo va a ver a ese doble. Nosotros sí lo vemos porque el pico de señal es doble, porque tiene dos masas. Entonces, en ese sentido, ese sensor puede medir realmente fallas y dobles, que para la siembra de maíz, para la siembra de girasol, es súper importante. Eso es fundamental porque estamos dejando mucho rinde ahí, ¿no? ¿Y tienen estudiados hoy la relación costo-beneficio del contratista que lo integra a su sembradora? ¿Se lo están reconociendo? Y a la hora de prestar un servicio, es un gran diferencial. También discutíamos un poquito la parte económica de esto, ¿no? De decir, hoy hay una tendencia que pasó hace 15 años con la siembra neumática. Ese diferencial de pago hacia los queridos contratistas, decir, che, si tenés neumática, si invertiste en tu herramental, te pago un extra. Hoy, y hace ya 1 o 2 años, hay diferentes empresas y pools de siembra muy grandes que si no tenés Precision no entrás, punto número 1, y si tenés Precision te van a pagar un extra por calidad. ¿Por qué? Porque ellos pueden bajar los mapas. Pueden bajar ese mapa de ese Wave Vision, de ese tubo, de ese perro guardián que yo decía, para que vos digas, che, esta persona en este lote sembró con un coeficiente de variación de 13%. Por debajo de 15 yo te pago más, por arriba de 15 yo te pago menos, por arriba de 20 te penalizo. Para lo que es un pool de siembra o algún operador grande, es fundamental. O sea, el manejo de datos es fundamental. ¿Y cómo se puede adaptar al cuerpo de siembra una fertilización líquida junto al surco? Tecnología modular. Tenemos la máquina y me dicen, che, realmente el tema granular, acá tengo doble fertilización en la línea al costado. Realmente quiero hacer un manejo un poco más eficiente de la nutrición y poner nitrógeno al costado líquido. Eso es mucho más eficiente, es mucho más rápido, tiene numerosas ventajas. Nosotros tenemos un producto que se llama Conceal, que ya está en base precomercial, o sea, el año que viene ya es lanzamiento comercial, que son cuchillas que van a los costados de las ruedas niveladoras. Yo siempre lo digo con la misma analogía tan argentina, que es como el asado, ¿no? Si uno quiere cortar la carne con un solo cuchillo, va a arrastrar la carne. Nosotros necesitamos un tenedor para poder cortar. Entonces, nuestra rueda niveladora es una rueda partida con un hueco en el cual esa misma cuchilla va en ese hueco. Entonces, el suelo es pisado por esa rueda partida y la cuchilla corta libremente, no atora, no tiene ningún problema y es un inyector de líquido. Es hueca y ahí inyecta hacia los lados. Uno puede hacer doble banda o puede hacer simple banda en función de la cantidad, la estrategia, etc. Pero es totalmente modular, se controla con el mismo monitor, se conecta al mismo cableado, etc. Eso es súper importante. Precision Planting desarrolló Smart Firmer, un afirmador de semillas que va censando en cada surco materia orgánica, humedad de suelo, residuo en surco y controla la densidad de siembra en tiempo real. Lógicamente, cuando nosotros tenemos que medir, uno de los sensores más importantes es el Smart Firmer, ¿no? O sea, estamos midiendo en el fondo del surco. Cuando salió no lo podíamos creer. O sea, decíamos, ¿cómo a nadie se le ocurrió? Hoy existen rastras que pueden medir. ¿Cómo no le ponen una rastra a una sembradora y pueden medir en tiempo real? Realmente fue una innovación. Es un afirmador que ya existía y ponerle determinados sensores que ya existían y hacerlo en tiempo real, el desafío. O sea, en tiempo real es el gran desafío que tiene Smart Firmer, que lo puede lograr Precision Planting y mide humedad. O sea, puedo saber si a la profundidad que yo seleccioné a las 10 de la mañana es necesaria a las 6 de la tarde. Sabemos que los lotes son variables y los días son variables. Entonces, medir humedad disponible para la germinación es súper importante, es uno de los parámetros más fundamentales que tiene Smart Firmer. La temperatura, centro de provincia de Buenos Aires, siembras tempranas, fundamental.
Tenemos heladas este año, desgraciadamente, entonces es fundamental a la temperatura que estamos sembrando. Y después ya nos vamos a parámetros más de máquina como rastrojo. O sea, sabemos que nuestra turbo está cortando bien, sabemos que nuestro rastrojo está trabajando bien, sea el que sea el de Precision o sea el barre X, tenemos que medir lo que está. O sea, no podemos concebir un producto que no tenga un dispositivo que pueda medir lo que está haciendo. El Smart Firmer mide rastrojo. ¿Cuánto rastrojo tenemos? Si tenemos mucho rastrojo lo sabemos. La germinación va a ser peor, va a ser mala. Y por último, materia orgánica. Es un parámetro cualitativo. O sea, podemos medir variación de materia orgánica en el mismo lote. Y no solamente eso, sino que ahí está la integración con la siembra variable. De ahí viene. ¿Y cómo en un microambiente la Smart Firmer puede ajustar la población en tiempo real optimizando la densidad metro a metro? Todas las teorías de siembra variable, todos los estudios están basados en muchas capas. Podemos poner capas de altimetría, capas de materia orgánica, capas de cantidad de cierto nutriente y las podemos ponderar y podemos hacer un mapa de prescripción. Ese mapa de prescripción nos va a dar macrozonas, nos va a dar una zona que es mucho mejor, una zona que es intermedia y una zona que es peor. Ahora lo que nosotros podemos hacer es cargar esa prescripción dentro del 2020 y le podemos decir a nuestro Smart Firmer que haga variable dentro de esas zonas, convirtiendo zonas, macrozonas en microzonas. Es decir, por ejemplo, una zona que la prescripción con ese híbrido me dice que la población óptima son 75.000 plantas, esa es la mejor zona. Y la peor zona son 50.000 plantas. Ahora, en esa misma zona podemos tener microzonas de mejor materia orgánica. Entonces, el sistema lo que va haciendo es, en tiempo real, midiendo la materia orgánica que yo tengo y afectando esas 75.000 plantas en más o en menos, dependiendo mi rango. Entonces, va a haber esa zona de 75, que voy a tener 73 y 78. Cuando pase la sembradora a una zona de bajo potencial, es decir, que el set point son 50.000, va a ser lo mismo. Va a haber zonas de ese bajo potencial que ponga 48 y zonas que haga 52. Entonces, esas macrozonas se convierten en microzonas. Eso es realmente interesante, por eso es lo que hablamos de Smart Firmer como uso de materia orgánica cualitativa, ¿no? Leandro Salotti cuenta cómo todas estas tecnologías llegan y se adaptan a cualquier sembradora del mercado con servicio y capacitación. Todas estas tecnologías que estamos hablando, que son súper avanzadas, súper completas, súper complejas, si no tienen un servicio postventa, realmente fracasan. El servicio empieza por la capacitación. Nosotros, a través de nuestra red de 26 concesionarios, desde Salta hasta Tres Arroyos, tenemos más del otro día hicimos el entrenamiento para técnicos de los concesionarios, más de 150 técnicos distribuidos en todo el país. O sea, no hay empresa de agricultura de precisión que tenga 150 técnicos especializados y capacitados para dar el servicio, o como nosotros llamamos, la experiencia Precision Planting. Tiene que haber una capacitación previa a la entrega de la máquina, tiene que haber una capacitación de puesta en marcha el día que se entrega esa reforma y después tiene que haber un follow-up, un seguimiento durante todo el periodo. Muchos me preguntan, che, ¿cuál es el periodo de garantía de Precision? Hay una cuestión legal que hay que dar un periodo de garantía que es de 1 año sobre los productos como cualquier producto. Pero el periodo de servicio es para toda la vida. Cuando hablamos de confianza, la garantía de servicio es de por vida. Si uno ve cualquier monitor nuestro, te dicen, ¿qué monitor amigable? No es una casualidad. O sea, la persona que diseña y que programa eso, siembra. O el tío siembra, o el padre siembra, y él sembró muchas veces. Entonces, eso es la base para que el entendimiento y la capacitación sea mucho más fácil. Piensen que nosotros estamos en la era de los primeros celulares GSM, que mandábamos mensaje de texto y era difícil, y estamos vendiendo un iPhone, que le tenés que decir que la pantalla es táctil, que no tiene botones, que tiene internet, que tiene WhatsApp, que puede mandar fotos separadas. En esa época ni siquiera internet había por aire. Entonces, estamos en esa era, en lo que es siembra, ¿no? Entonces, si no tenemos un diseño bueno basado en eso, fracasa.